Buenas tardes a todos. Me pongo de pie porque a mí me cuesta estar sentado. Y muchas gracias a Susa por sus palabras, que desde luego nosotros a nivel municipal suscribimos plenamente. Yo vengo a hablar sobre todo de las elecciones municipales, ¿no? Pero antes de hablar de las elecciones municipales deberíamos plantearnos un poco el escenario en el que estamos. Al igual que en las anteriores elecciones, en estas elecciones nos estamos jugando valores que creíamos consolidados dentro de nuestra sociedad, como es pues, el respeto a las minorías, el derecho a ser diferente, la libertad de expresión, la memoria democrática e incluso la propia democracia. Valores que creíamos consolidados, pero que claramente, viendo los nuevos partidos que están creciendo alrededor del Partido Popular, que siempre ocupó ese amplio espectro de la derecha, están claramente amenazados, ¿no? Si vamos a las elecciones municipales, pues vemos un auténtico laboratorio de la derecha y la extrema derecha, ¿no? Al menos 6 partidos de los que aquí se presentan los podemos encuadrar dentro de ese espectro ideológico. Entonces, ¿qué vemos que hacen estos partidos, no? Pues continuamente, desde hace tiempo, lanzan bulos, falsas noticias sobre la seguridad ciudadana, ¿no? Parece ser que cada vez que pisamos las calles en Navalmoral nos exponemos a ser asaltados, a ser agredidos. Parece que vivimos en una ciudad de eternos peligros, ¿no? Por otra parte, nos hablan de una población de inmigrantes que parece que vive aquí a cuerpo de rey, en los mejores barrios, que vive de ayudas sociales, que no trabaja, cuando la realidad es que ocupan los barrios más degradados de nuestra ciudad, hacen los trabajos que nadie quiere hacer, normalmente en condiciones de semiesclavitud, que por cierto, contratados por personas de aquí, de toda la vida, es decir, esos serían esos amos y esos esclavos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, vemos que sufren una precariedad enorme, ¿no? Los partidos hacen como que no existe este colectivo, pero ahí está y nadie se preocupa por ellos, ¿no? Y hay una serie de partidos que lanzan bulos continuamente sobre migración ilegal, sobre los problemas que causan estos emigrantes cuando realmente no están apoyados en ninguna estadística ni en ningún dato oficial fiable, ¿no? Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, confunden igualdad con embrismo, ¿no? Continuamente acusan al ayuntamiento de embrismo, de dividir a los géneros. Parece que en Navalmoral los hombres y las mujeres no nos hablamos, estamos eternamente enfrentados, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que nada de eso tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama que se nos viene encima, ¿no? Realmente reaccionario, conservador, que evoca lo peor de la ideología reaccionaria, ¿no? Que es un poco volver a tiempos pretéritos y quitarle el terreno avanzado al progreso de la historia, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, uno se puede plantear, bueno, pues vayamos al voto útil, ¿no? Votemos al Partido Socialista. ¿Por qué no? Parece ser que es el partido que a todos nos puede caer simpático para frenar estas políticas reactivas y parece que, bueno, tiene posibilidades de ganar, ¿no? Pero claro, si vamos, por ejemplo, a las elecciones generales, vemos que el Partido Socialista siempre actúa con una doble dinámica, ¿no? En las campañas es muy rojo, o sea, puedes empolvar incluso a Pablo Iglesias, a Largo Caballero, a Indalecio Prieto, es decir, parece que estamos volviendo a las esencias del marxismo, ¿no? Pedro Sánchez se enrojece en las campañas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando alcanza el poder, pues como el personaje este de Zelig de la película de Woody Allen, se anaranja, ¿no? Se anaranja, empiezan a temblar las piernas, los poderes económicos, y a día de hoy pues no sabemos. Es decir, si un hombre fuese de izquierdas, si lo tuviese claro, parece que es de Barrio Sésamo, ¿no? Pero si hay 5 partidos políticos y uno es de izquierdas, pues tendrás que irte con el partido de izquierdas si tú eres de izquierdas. Pero a día de hoy no sabemos con quién se va a ir, ¿no? O sea, es todo súper esperpéntico, ¿no? Vale, nosotros podemos pensar, bueno, tampoco te pongas así, porque aquí Pedro es una cosa, pero Raquel es otra, ¿no? Raquel es una persona muy de izquierdas, ¿no? O sea, es una persona que claramente tiene la izquierda por bandera y desde luego no va a caer en esos deslices en los que cae Pedro, ¿no? Porque ya lo lleva en la sangre, ¿no? Claro, pero nosotros no tenemos por qué depurar, es decir, en el caso de Raquel o del PSOE en Moralo, ha gobernado en esta última legislatura. Con lo cual tenemos un modelo que analizar y al que enfrentarnos y poder ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, si recordamos, hace 4 años, cuando se presentan a las elecciones, vienen con un programa electoral que, vamos, eso era comunismo, pero del bueno. O sea, eran 100 medidas increíbles que iban a transformar radicalmente nuestra ciudad, ¿no? De hecho, se parecía sospechosamente al nuestro programa. Y por eso muchos de nosotros dijimos, ostras, pues si gobiernan no pasa nada. Nosotros suscribimos este programa. Al final van a realizar lo que nosotros tenemos prometido, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Claro, llegan, efectivamente, ganan las elecciones y nosotros todos contentos diciendo, bueno, pues aunque no solo tengamos el mísero concejal de siempre, pues ya sabemos que nuestras políticas están ahí porque el programa que ellos tienen es el mismo que el nuestro. Pero ¿qué ocurre? Llegan las elecciones, como digo, las ganan, como todos sabéis, y pues viene, claro, como las ganan en minoría, viene el problema de los pactos políticos, ¿no? Entonces nosotros, hay ingenuos de nosotros, esperando en la puerta de la sede, nos llamarán, hablarán con nosotros, porque somos, pues parece ser, el único partido de izquierdas que puede conectar con este programa. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que llegamos a la investidura y vemos que hay un pacto cerrado con extremeños y un pacto virtual, que esto ya es de coña, con un partido nacional, conservador, reaccionario, como es GIN, que se declara católico y conservador. Y ese es el pacto de gobierno que establece Raquel. ¿Y cuál es la primera medida de gobierno que se hace desde el Partido Socialista? No es ninguna de las 100 que vienen en ese programa. La primera medida de gobierno es modificar el reglamento de honores y distinciones para poder asimilar en él, puesto que no estaba recogido, la figura de alcaldesa perpetua. Claro, ¿cómo va a estar recogido la figura de alcaldesa perpetua si es contrario a la democracia? Lo que se perpetúa es una dictadura, no una democracia, ¿no? Pues hay que remodificarlo y, claro, donde ponía personas hay que poner entes inmateriales. Que a saber lo que es eso, podría ser cualquier cosa abstracta, ¿no? Bueno, pues se modifica el reglamento y se cae en el beneplácito de este partido para tomar la medida más importante que va a cambiar el rumbo de Navalmoral en los próximos años, como es el nombramiento de la Virgen de las Angustias como alcaldesa perpetua. ¿Qué sería de nosotros si no la hubiesen nombrado, ¿no? A día de hoy probablemente no estaríamos aquí hablando entre nosotros. Probablemente nos ha protegido de múltiples cataclismos y, bueno, problemas de toda índole que gracias a su manto protector ahora mismo pues estamos disfrutando y pudiendo respirar, ¿no? Bien, por si esto fuera poco, de repente hay un programa que ahí tienen y llega esta persona cuando debatimos el tema de la memoria democrática y en esta plaza en la que nos encontramos ahora, como es la plaza Rafael Alberti, la portavoz de este partido dice que esta plaza causa molestia entre muchos moralos y los equipara a los genocidas franquistas que tenemos en toda la toponimia callejera. Es decir, para esta señora, Rafael Alberti está a la misma altura que Cruz Bodillano. Para que veamos el nivel. Y esto es lo que forma parte del aparato ideológico del gobierno local. Por otra parte, ¿qué vemos en política económica o en empleo? Pues hasta el propio portavoz de Ciudadanos lo ha dicho, o sea, Ángel Muñoz lo ha dicho, no se han copiado las medidas. Es decir, en eso hasta son más neoliberales que Ciudadanos. ¿Qué han hecho? Simplemente bajar lo que hace todo gobierno neoliberal, bajar los impuestos a las grandes empresas. Curiosamente, el pequeño comercio, los autónomos, todos los ciudadanos de a pie pagamos los mismos impuestos, pero cuanto más grande es la empresa, menos impuestos paga. Es decir, una medida claramente anticonstitucional. Nuestra Constitución recoge que el régimen fiscal debe ser progresivo. Para el Partido Socialista es al revés. Cuanto más grande es la empresa, menos impuestos, hasta el punto de que si hay 20 trabajadores, pagarían el 95% del IBI. Es decir, estarían exentos, gratis total. Y esta es la política económica a la que nos enfrentamos, ¿no? Por otra parte, nosotros, claro, pues proponemos otro tipo de medidas. Por ejemplo, llevamos una moción con el transporte energético. ¿Qué es el impuesto al transporte energético? Es un impuesto que tienen que pagar todas las compañías eléctricas y gasísticas por hacer un uso industrial de nuestro suelo. Esto lo hemos estudiado y supondría la recaudación de cientos de miles de euros para nuestras arcas públicas. Pues a pesar de que esta moción fue aprobada en pleno, 2 años después sigue sin ejecutarse. ¿Qué es lo que vemos también? Vemos que se celebra a bombo y platillo, por ejemplo, la llegada del Burger King, por ejemplo. O sea, un negocio relacionado con la comida basura, insano, que además es conocido en el mundo laboral por la alta precariedad laboral de sus trabajadores. Tiene múltiples denuncias por las condiciones precarias en las que muchos trabajadores realizan su labor, ¿no? Y esto pues se recibe a bombo y platillo, ¿no? Al mismo tiempo vemos cómo cierran pequeños comercios en todo Navalmoral, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada vez que cierra un pequeño comercio, no es que un negocio haya cerrado, es que una persona se ha arruinado y una familia ha quedado endeudada. Esto está ocurriendo en Navalmoral. Detrás de cada negocio, de cada persiana, hay una persona que se endeuda y una familia que se arruina. Y no se hace nada para paliar esto. ¿Qué otras políticas económicas vemos? Bueno, cuando nosotros llevamos una moción, por ejemplo, en el Pleno, también contra el CETA. El CETA, como sabéis, es ese tratado de libre comercio que firmó la Unión Europea con Canadá.
todos los partidos prácticamente regidos por gobiernos socialistas en nuestra comunidad votaron en contra de ese tratado. Aquí en Navalmoral se votó a favor del CETA. Se votó a favor del CETA y a día de hoy el CETA está teniendo una repercusión enorme en nuestro campo. Hay pequeños agricultores que, por ejemplo, no pueden colocar sus productos agrícolas porque no pueden competir en el mercado contra los productos canadienses que llegan subvencionados por el gobierno de Canadá. Y esto pues fue aprobado en pleno. E incluso al portavoz socialista le oímos decir una frase mítica que solo puede dar un neoliberal, que es: nosotros no tenemos nada contra el libre comercio. El libre comercio nos parece perfecto, ¿no? Cuando todos sabemos, los que tenemos tradición de izquierdas, de que los libres comercios han destruido economías enteras, ¿no? Y eso es lo que vivimos hoy en día, una globalización totalmente neoliberal, ¿no? Que arrasa pues la economía local, ¿no? Entonces, bueno, esto es la trayectoria de un partido socialista a la deriva. Aquí tenéis, la Ley de Memoria Democrática no se ha aplicado. Ahora mismo estamos siendo investigados por la Fiscalía de Cáceres. Es probable que con la Ley de Memoria Democrática en mano se nos retiren subvenciones, se nos retiren ayudas económicas por parte de la Junta de Extremadura, puesto que nuestro callejero es un homenaje al franquismo. Los mismos bancos que tenemos ahí al lado en el jardincillo llevan el escudo de Falange detrás, por poner un ejemplo. Es decir, todo es un homenaje a aquellos tiempos, cuando cualquier historiador, cualquiera que haya analizado la historia, sabe que Navalmoral fue uno de los principales focos de resistencia antifranquista que hubo en la provincia de Cáceres. Y esto, por supuesto, es una ignominia, este homenaje que hay hoy en día en nuestras calles a todo aquel pasado glorioso de resistencia antifranquista, de anarquistas, de comunistas. El propio Navalmoral llegó a tener a un Salvador Martín, que fue uno de los grandes luchadores antifascistas que murió en el campo de concentración de Mauthausen. Por supuesto, casi nadie ha oído hablar de él, porque esto no es lo que se homenajea en nuestras calles, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un partido socialista timorato que realmente aplica medidas neoliberales en lo económico y medidas conservadoras y reaccionarias en el plano ideológico, ¿no? La pregunta que os podéis hacer, bueno, ¿y vosotros qué proponéis? No, bueno, está muy bien criticarlo todo, pero vosotros qué proponéis, ¿no? Vale, pues nosotros, por ejemplo, ya tenéis ahí un programa, tenemos un programa muy amplio de más de 150 medidas, donde hacemos un análisis riguroso de cuáles son las condiciones que se viven en Navalmoral y cómo se podrían transformar esas condiciones. Pues lo que proponemos, por ejemplo, en el plano económico, para no extenderme mucho, es la creación de una concejalía de planificación económica. ¿Qué quiere decir esto? Como recoge nuestra Constitución, el trabajo es un derecho. Ahora mismo es absolutamente insoportable que haya 1.900 personas registradas oficialmente como desempleadas en Navalmoral. Personas que están deseando trabajar y que no tienen la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué va a proponer esta concejalía? Pues algo muy sencillo. Como la Constitución reconoce que el trabajo es un derecho, cuando ese trabajo no lo da la iniciativa privada, puesto que no hay actividad económica en nuestra ciudad, así como en tantas otras ciudades, porque vivimos en un régimen de desindustrialización, lo que tenemos que hacer es crear, desde las instituciones públicas, tenemos el deber moral de crear ese empleo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Puesto que tenemos déficit cero en este ayuntamiento, lo podemos hacer mediante la creación de empresas municipales. Empresas municipales que se dediquen sobre todo al tema del medio ambiente y al tema de la economía verde, incluso que tengan una visión de género, ¿no? Es decir, un empleo de calidad que lo que haga sea circular las rentas por el pueblo, no un modelo extractivista, como vemos hoy en día con los grandes mercadonas y todas las superficies comerciales que vemos en Navalmoral, que lo que hacen es extraer la renta del pueblo para llevarla fuera, incluso a paraísos fiscales, ¿no? Nosotros lo que queremos es una economía sustentada en lo público, que nos aseguremos que las rentas circulan por el pueblo y queremos también que se genere un empleo de calidad. Por lo tanto, proponemos empresas municipales, por ejemplo, en el ámbito de instalación y mantenimiento de placas solares, por poner un ejemplo. En el ámbito de rehabilitación de edificios, lo cual es fundamental en nuestro pueblo porque hay barrios que están totalmente degradados. O incluso los aprovechamientos agroganaderos. Es decir, tenemos un entorno natural que está totalmente desaprovechado, como la de Saboyal, el Pinar, donde podría haber extracción de resina, donde podría haber la extracción de picón y carbón, por ejemplo, procedente de la poda de la encina. Es decir, hay muchísimas actividades económicas que junto con un observatorio municipal del empleo nos dirían cuáles son esos nichos de mercado que actualmente la actividad privada no ocupa o si lo haces de manera ineficiente. No tenemos por qué esperar aquí, sentados, cruzados de brazos, a que vengan las empresas y nos caiga el maná del cielo, porque eso no va a ocurrir. Si a estos genios se les ocurre lo de las rebajas fiscales, no son los primeros del mundo a quienes se les ha ocurrido esto. Eso es una medida que llevan a cabo todos los municipios de España y, por supuesto, rara vez con resultados, ¿no?
Otra cosa que proponemos es que es absolutamente inaudito que grandes empresas como Mercadona o Lidl, por poner un ejemplo, no paguen la tasa de apertura de negocios. El Ayuntamiento ha eliminado la tasa para todo tipo de negocios. Nosotros, claro que estamos de acuerdo con que los autónomos o el pequeño comercio no pague esta tasa, pero no podemos estar de acuerdo jamás con que una gran empresa, para lo que este dinero es calderilla auténtica, unos pocos miles de euros que gana en una hora, no contribuya al mantenimiento de los servicios públicos. Esa tasa tiene que ser recuperada inmediatamente. Otra cosa que proponemos es que se regule de una vez el precio del alquiler de los bajos, de nuestros bajos comerciales. Nosotros muchos sabemos que muchos de estos bajos están deshabitados porque tienen precios de alquiler absolutamente desorbitados y debe existir una regulación por parte del Ayuntamiento que establezca un límite máximo a este tipo de negocios. Otra cosa, también en el plano de lo económico, es que no debemos permitir nunca, cuando nuestro dinero público va a una licitación de una obra pública o un servicio público, que lo adquieran empresas simplemente porque han ofrecido el precio más bajo. Ese no debería ser el criterio en un ayuntamiento. El precio más bajo nunca debería ser el criterio, debería ser el criterio económico y social. Es decir, número de trabajadores, tipo de empresa, si es una cooperativa o una sociedad anónima, cuál es el salario de esos trabajadores, si sus proveedores son locales, si los trabajadores son de la zona. Eso es lo que debería primar en un baremo a la hora de dar una licitación, una obra pública por parte del ayuntamiento. Entonces debemos imponer esos criterios, ¿no? No me quiero extender mucho más porque tienen que hablar los compañeros. Tenemos un amplio programa, como digo. Lo único, recordar que aparte de todas estas medidas económicas, por supuesto hay tres cosas innegociables. Una es que jamás permitiremos que el muro del AVE que va a separar esta ciudad de manera catastrófica se construya. No lo vamos a permitir nunca. Y por encima de las promesas vacuas de otros partidos, nosotros tenemos muy claro cómo hacerlo. Esto solo se puede hacer a través de una sociedad integradora ferroviaria, es decir, una sociedad que junte a las tres administraciones, al ayuntamiento, al gobierno regional y al gobierno central, como se ha hecho en todas las ciudades donde se ha procedido al soterramiento de la línea, que es algo fundamental para nuestro municipio. Otra cosa que prometemos y vamos a aplicar desde el primer día, si tuviéramos el poder, es la derogación inmediata del nombramiento de la Virgen de las Angustias como alcaldesa perpetua, que es que esto es una broma. Y volviendo a la normalidad democrática y a los principios del laicismo que deben regir en todas las instituciones públicas. Así lo dice el artículo 15.3 de la Constitución, que dice que el Estado español es un Estado aconfesional. A ver si nos enteramos. Y la otra cosa que no vamos a permitir nunca, por supuesto, es todas estas rebajas fiscales que se le han hecho a las grandes empresas, las tenemos que restituir porque son las que nos van a ayudar al mantenimiento de los servicios públicos. Y por supuesto, también impondremos el transporte energético a las grandes compañías para tener ingresos suficientes para llevar a cabo estas políticas de empleo municipal. Y por supuesto también, y esto no quiero olvidarme, la ley de memoria democrática la aplicaremos desde el primer día. Y os aseguro que hay una amplia colección de personas, de personajes que lucharon por la democracia en esta ciudad, nombres ilustres de personas que dieron lo mejor de sus vidas para que esto siguiera siendo una república y un Estado democrático, que han sido borrados de la historia y que esas personas serán las primeras que cuenten con nuestra intención en el nuevo nombre que tendrán esas calles. Nada más, muchas gracias y unidas por mí.